puede ser su capacidad de separación o su sensibilidad a la hora de analizar objetos volátiles. La técnica consiste en lo siguiente. Para realizar una separación mediante la técnica de la cromatografía de gases, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra separada en una corriente de gas inerte a elevada temperatura. Esta corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica que separa los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición en el caso de un gas líquido o de absorción en el caso de un gas sólido. Los componentes separados saldrán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detección adecuado o bien serán dirigidos hacia un dispositivo de recogida de muestra. Su principal objetivo es separar los componentes de la mezcla para así obtener lo más puros posibles y así podrán ser utilizados en la síntesis de cada uno de ellos. La cromatografía de gases se emplea cuando los componentes de la mezcla son volátiles o semivolátiles y térmicamente estables a temperaturas de entre 350 grados centígrados y 450 grados centígrados. Cuando se da el caso de que los componentes de la mezcla son pocos volátiles, la técnica separativa adecuada suele ser la cromatografía de alta resolución. Las ventajas de este método serían una mejor técnica de separación que otros sistemas físicos o químicos, el tiempo que tiene un tiempo de corto análisis, y actualmente muchas de las técnicas de control de calidad son gracias por este método, pero tiene unas desventajas, que es el costo muy elevado, que consta de unos 3 millones de pesos. Las principales partes del cromatógrafo de gases se encuentran el gas portador. Es el que transporta los compuestos a través de la columna. Debe de ser químicamente inerte, puro, seco y se aconseja colocar un filtro de carbón activo y una trampa para humedad antes de la entrada del gas al instrumento. Por otro lado tenemos el inyector. Por medio de este, el flujo de gas portador pasa a través de él. Se divide en dos. Una parte es introducida en la columna y la otra escapa fuera del sistema a través de una válvula de aguja que permite regular la proporción de gas que es introducido en la columna. La columna vendría siendo como el corazón del cromatógrafo de gases. Es necesario tener siempre presente que la columna es el auténtico elemento de separación de los componentes de la muestra. Así, una mala elección de la columna, una columna deteriorada o unas condiciones de trabajo inadecuadas nunca permitirán obtener buenos resultados, aunque éste se disponga del mejor equipo en el resto del cromatógrafo. Una columna está formada por un tubo que puede ser de diversos materiales, preferiblemente tiene que ser inerte. Otra parte importante del cromatógrafo de gases es el detector. Este se encarga de determinar cuándo ha salido el analito por el final de la columna. Al final, los resultados son registrados en un cromatograma, que es el método físico de separación en el cual los componentes se van a separar en dos fases, una de las cuales es estacionaria, mientras la otra sería la fase móvil. La cromatografía de gases tiene una amplia aplicación en industrias. Se enfoca principalmente en evaluar la pureza de reactantes y productos de reacción, o bien monitorear la secuencia de la reacción. Para los fabricantes de reactivos químicos, su aplicación y la determinación de la pureza es lo más importante. La espectrometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan con base en su carga y en su masa. Y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado. Como ya se ha mencionado, los procesos que se llevan a cabo dentro de un espectrómetro de masas son de naturaleza química. En consecuencia, la presencia y abundancia en el espectro de determinados tipos de iones, identificables a partir de su masa, será función de la estructura química de cada compuesto. La información ofrecida por un espectrómetro de masas es, de alguna forma, comparable con la obtenida mediante una gran cantidad de reacciones de las utilizadas para la determinación de estructuras por vía química.
por lo que la espectrometría de masas puede ofrecer una gran cantidad de información sobre un compuesto determinado. Partes del equipo. Básicamente, un espectrómetro de masas consta esencialmente de las siguientes partes: sistema de entrada de muestras, cámara de ionización, acelerador, analizadores, detector. Sistema de entrada de muestras. En el sistema de entrada de muestras, un micromol o menos de muestra se convierte el estado gaseoso por calentamiento a unos 400 grados Celsius y se introduce lentamente en la cámara de ionización. En los espectrómetros de masas más modernos encontramos diferentes tipos de sistema de entrada. Sistema indirecto de entrada. Es el sistema más clásico y el más simple, en el cual la muestra se volatiliza externamente y se introduce en la región de ionización que está a baja presión. Entrada por sonda indirecta. Los líquidos y los sólidos no volátiles se pueden introducir en la región de ionización mediante un soporte para muestra o sonda, el cual se inserta a través de un cierre al vacío. Sistemas de entrada cromatográficos y de electroforesis capilar. Es un tipo de sistema de entrada especial. Está indicado su uso cuando al espectrómetro de masa va acoplado un sistema de cromatografía de gases o de líquidos de alta eficacia o columnas de electroforesis capilar que permiten la separación y determinación de los componentes de mezclas complejas. Cámara de ionización. Las fuentes de iones de los espectrómetros de masas tienen todas unas características comunes, y es que todas transforman los componentes de una muestra en iones. La formación de iones del analito es el punto de arranque en un análisis por espectrometría de masas. El aspecto de los espectros de masas para distintas especies moleculares depende en gran medida del método utilizado para la formación de los iones. Estos métodos los podemos dividir en dos categorías. Fuentes de fase gaseosa. En estas primero se volatiliza la muestra y luego se ioniza. Fuentes de desorción. En estas, la muestra está en estado sólido o líquido, se transforma directamente en iones gaseosos. Las fuentes de iones se pueden clasificar también en fuentes duras y fuentes blandas. Fuentes duras. Comunican suficiente energía a las moléculas para que estén en un estado de energía altamente excitado. Fuentes blandas. Da lugar a poca fragmentación y es el resultado de un espectro con muy pocos picos, dándonos información útil, ya que nos permite la determinación exacta del peso molecular de la molécula o moléculas. Sistema acelerador. En el sistema acelerador, las partículas ionizadas producidas por el impacto de los electrones son obligados a atravesar una primera ranura aceleradora por una pequeña diferencia de potencial. En esta primera y segunda ranura existe una diferencia de potencial muy elevada que imprime a las partículas su velocidad final. Una tercera ranura actúa como colisionador de las de partículas. Analizadores de masas. Para la separación de iones con diferente relación se dispone de varios dispositivos. Lo ideal es que el analizador fuera capaz de distinguir entre diferencias muy pequeñas de masa. Además, los analizadores deberían de permitir el paso del número suficiente para producir corrientes iónicas fáciles de medir. Al igual que sucede con los monocromadores ópticos a los que los analizadores son análogos, estas dos propiedades no son compatibles y se debe de llegar a un equilibrio que está regido por la resolución del espectrómetro de masa. Existen diferentes tipos de analizadores de masas. Analizador de sector magnético. Los analizadores de sector magnético utilizan un imán permanente o electroimán para hacer que el haz procedente de las fuentes de iones se desplace con una trayectoria circular de 180, 90 o 60 grados. Entre las muchas aplicaciones de la espectrometría de masas podemos encontrar la elucidación de la estructura de moléculas orgánicas y biológicas, la determinación de peso molecular en péptidos, proteínas y oligonucleicos, identificación de los compuestos de cromatografía en capa fina y papel, determinación de secuencias de aminoácidos en muestras polipéptidos y proteínas, la determinación de contaminantes en compuestos orgánicos del aire, agua y suelo.
La fase estacionaria consiste en una capa delgada de un absorbente. La muestra a analizar se deposita cerca de un extremo de una lámina de plástico o aluminio que previamente ha sido recubierta de una fina capa de absorbente, en este caso la fase estacionaria. Entonces la lámina se coloca en una cubeta cerrada que contiene uno o varios disolventes mezclados, eluyente o fase móvil. A medida que la mezcla de disolventes asciende por capilaridad a través del absorbente, se produce un reparto diferencial de los productos presentes en la muestra entre el disolvente y el absorbente. Absorbentes y eluyentes. Los dos absorbentes o fase estacionaria más ampliamente utilizados son el gel de sílice y la lúmina, ambas de carácter polar. La lúmina anhidra es el más activo de los dos, es decir, es el que retiene con más fuerza los compuestos. Por ello se utiliza para separar compuestos relativamente apolares, como son hidrocarburos, halogéneros de alquilo, éteres, aldehídos y cetonas. El gel de sílice, por el contrario, se utiliza para separar sustancias más polares, como son alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos. El proceso de absorción se debe a las interacciones intermoleculares de tipo dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno entre el soluto y el absorbente. El orden de elución de un compuesto se incrementa al aumentar la polaridad de la fase móvil o eluyente. Este puede ser un disolvente único o dos miscibles de distinta polaridad. La polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida sobre un haz de luz polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. Este es uno de los procedimientos instrumentales más antiguos. El polarímetro es un instrumento que sirve para medir el ángulo de rotación del plano de polarización de un rayo luminoso que atraviesa una sustancia ópticamente activa, es decir, dotado de poder rotatorio. A partir de un rayo de luz, a través de un filtro polarizador, obtenemos un rayo de luz polarizada plana, que al pasar por un portamuestras que contiene un enantiómero en disolución, se desvía. Cuenta con una fuente de luz que debe ser monocromática, una luz de única longitud de onda, debido a que el poder rotatorio específico está definido por una longitud de onda determinada, generalmente la correspondiente a la banda de emisión de sodio, con 589 nanómetros. Es por ello que es frecuente el uso de lámparas de sodio como fuente de luz en polarimetría. También cuenta con un polarizador, que es un dispositivo destinado a producir luz linealmente polarizada a partir de luz natural. Tiene un analizador que consiste en determinar el plano de polarización de luz que está transmitida luego de interactuar con la muestra contenida en el tubo portamuestra. Tiene un círculo graduado para medir el grado de rotación y tubos para muestras donde ponemos nuestras muestras para medirlas. Las aplicaciones del polarímetro son ampliamente utilizadas en industrias químicas y farmacéuticas. Existen muchas sustancias químicas que pueden ser medidas con un polarímetro. Entre estas se encuentran ácido ascórbico, testosterona y cocaína. Sabemos que la cromatografía es un método de separación, el cual utiliza un principio de retención selectiva. Es decir, en una mezcla compleja, la cromatografía viene y separa los componentes de interés. La cromatografía se divide en dos, la cromatografía plana y la cromatografía en columna. En la cromatografía plana, la cromatografía se va a identificar o vamos a saber de cuál estamos hablando según la fase estacionaria. Es decir, como la fase estacionaria se encuentre, es la cromatografía que estamos usando. Por ejemplo, les mencionaba que en la cromatografía hay dos, la plana y la de columna. En la plana, la fase estacionaria se encuentra en una placa plana y de ahí se derivan dos, la cromatografía en placa fina, que la conocemos como TLC, y la cromatografía en papel. Esa ya no es muy usada. La segunda es la cromatografía en columna. La cromatografía en columna se divide en tres, en gases, líquidos y en fluidos supercríticos. De los líquidos también se deriva una que se llama HPLC, por sus siglas en inglés, que es de alta resolución en fluidos. Esta se utiliza más que nada en su modalidad reversible, es decir, en una cromatografía normal, nuestra fase estacionaria funciona como no polar
y la fase móvil como polar. En el caso del HPLC funciona al revés de lo que ya les mencioné. En este laboratorio tenemos un cromatógrafo de masas, este es el de gases y viene unido a otro que es de masas. Este equipo está evaluado aproximadamente entre 2 y 3 millones de pesos. Entonces, si se llega a descomponer, la verdad es como que va a ser una pérdida muy grande. Este cromatógrafo a nivel unidad lo utilizamos más que nada en bioprocesos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos más que nada con síntesis. La cromatografía, como les mencionaba ahorita, se viene utilizando ya más que nada por dos cosas: para separar, como les dije, la muestra de interés, los componentes, o para purificarlos y que puedan ser usados para su posterior uso. Y se utiliza en compuestos que son 100% volátiles o que tienen una volatilidad muy alta. En este caso, este cromatógrafo alcanza una temperatura hasta de 220 grados. El equipo se maneja con el monitor. Adentro del monitor tenemos una biblioteca en el cual hay diferentes compuestos, moléculas y fracciones de las muestras que hemos metido. Ya que metemos muestras, las vamos a ir colocando en orden de este lado. Este croma, lo bonito es que puede usarse de dos formas, tanto manual, uno lo manipula, o la segunda automáticamente hace su trabajo. Esta es una aguja, que es la que se inyecta aquí, este es el puerto de inyección del croma. Esa aguja, jeringa, es como esta, es más o menos así, nada más que esta ya no sirve. Este croma, como yo les dije, de los dos tipos de cromatografía, se maneja con una columna. Es como un círculo que está muy enrollado, como si fuera un alambre de cobre, pero no es cobre, es un polímero especial para cromatografía de gases. Ya que se manipula y más que manipularlo, se ajustan condiciones dependiendo de tu muestra, porque obviamente no todas las muestras manejan las mismas temperaturas, las mismas condiciones y eso. La espectrometría de masas es una técnica de vital importancia en sus comienzos y en la actualidad, donde disponemos del espectrómetro de masas como un instrumento altamente especializado y aplicable en multitud de campos. El espectrómetro de masas es de los instrumentos más utilizados a la hora de analizar todo tipo de muestras con gran versatilidad y facilidad, pudiendo realizar análisis cuantitativos y cualitativos de forma simultánea. Hoy en día se siguen realizando investigaciones en mejoras dentro de la espectrometría de masas, ya que cada día se exigen resultados con mayor precisión y analizan muestras que requieren mayor especialización. La cromatografía de gases es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Con el estudio de la cromatografía de los ácidos y sus distintos tipos de reacciones químicas, se pudo determinar que las sustancias pueden estar unidas en un factor mediante la cromatografía de reacciones pueden separarse. La técnica de cromatografía en capa fina, TLC, tiene numerosas ventajas aparte de ser rápida, sencilla, barata. Tiene también la ventaja de utilizar poca cantidad de muestras. La polarimetría está fundamentada en los cambios que tiene un haz de luz al enfrentarse con distintos medios polarizantes. Dicroísmo, lámina retardadora, birrefringencia, reflexión, en los cuales se pueden obtener uno de dos haces de luces linealmente polarizados o semicampos de penumbra, o un haz de luz reflejada. A través de esta técnica podemos realizar análisis de varios componentes por medio de su actividad óptica.